¡Oli! Aquí hoy. Quiero pensar que el Vasco Aguirre sí quiere a la selección mexicana. Y no porque le ha dado trabajo millonario 3 veces. Y no porque le da comerciales para grabar previo a la Copa del Mundo. Sino porque, sinceramente, creería que realmente quiere a nuestro país. Aunque luego hace comerciales políticos para engañar a la gente, pero bueno, esas son otras cosas. En fin. Mientras que el señor Pochettino le está viendo la cara a US Soccer. ¿Pero qué no lo saben en la Federación de los Estados Unidos? Ya Pochettino va a aplicar la gran Anselmi. O va a aplicar la gran Gago. Si pudiera, ¿verdad? Solo porque el Mundial está a la puerta ya a 10 días. Si no, ya los hubiera dejado. El señor Pochettino no fue a potenciar el fútbol de los Estados Unidos. Fue a cobrar. Vea nada más la marca entre uno y otro. En victorias están parejitos. Una más de Aguirre y una menos de Pochettino. El diferencial va en los empates, pero particularmente las derrotas. 9 derrotas. El señor Pochettino, no entiendo yo cómo es que para torneos importantes regionales le da descanso a sus jugadores. No, que no venga este, no, que no venga aquel. En fin. El señor Pochettino le está viendo la cara. Sin embargo, tengo una teoría de la conspiración. No es que Estados Unidos sea una pléyade de fútbol. Si no fuera por los hijos de los inmigrantes de culturas futbolísticas, Estados Unidos no tendría ni selección. Hay que recordar que en los primeros mundiales pues iba literalmente con europeos. Y muchos de los grandes jugadores que ha tenido la selección de los Estados Unidos no fue el esfuerzo de US Soccer Federation ni de la MLS, no. Fue el producto individual del esfuerzo de sus padres. Y, aunque no son una pléyade o un derroche de talento colectivo como selección, yo tengo una teoría de la conspiración. Perdón por estar tan preparado. Pero si algo nos ha demostrado la historia, es que lo geopolítico y lo deportivo han ido asquerosamente de la mano. Y los mundiales han sido prueba de ello. Yo no dudaría, no me sorprendería, no acuso, no afirmo. Pero tampoco me sorprendería si Estados Unidos hiciese la gran Corea del 2002, la gran Italia de Mussolini, la Argentina del 7-8. No acuso, no afirmo, pero no me sorprendería. A ver si el señor Pochettino y los Estados Unidos, a ver si muy son locales. Porque si no es en lo deportivo, no sé cómo esta selección, aunque hayan tenido un buen resultado en el último partido, vayan a salir adelante. El grupo de México contra Sudáfrica, defensa de hierro. La selección que menos disparos promedió en contra en las eliminatorias de África. Contra Corea del Sur. ¿Quién cometió error en ese partido? Gracias, Tala Rangel. Gracias. 2-2. Entre los Lee, los Park, Son y todos ellos los tenían locos. Y Chequia. A ver si Montes y Vázquez se coloca uno arriba del otro para alcanzar a los delanteros checos. Estados Unidos contra Paraguay, contra Australia y contra Turquía. Yo deportivamente no los vería ni clasificando, pero a ver si muy o si no hacen la gran Corea 2002, la gran Argentina 78 o la gran Italia de Mussolini. Y lo de gran es sarcasmo. Aquí empezamos. Palabra del Señor Morales, alabado como sea, siempre yo. Besitos. Doña Teresita, usted me debe varias comidas. En fin, señoras y señores, a ver, ¿quién es mejor? Hoy por hoy, ¿quién es mejor?
La selección de todos, de todos los que no tienen una buena selección, ¿ok? O la selección mexicana. La selección de todos. Porque así le dicen, ¿no? La selección de todos, ¿no? Sí. Team USA. Sí. Sin especificar quiénes son esos todos. Sí. Como... De todos los que no tienen quizá una selección en el Mundial, pues sí sirve. O México. Te tengo otra respuesta primero. Cendejas es mejor que el Piojo Alvarado. Estaríamos mejor con Cendejas como extremo por derecha que con el Piojo Alvarado. Dale la razón. Y me hubiera encantado poder ver a Alejandro Cendejas jugando con la selección mexicana. Me hubiera encantado y el Tri tendría más posibilidades de trascender y de llegar más lejos. Solo quería sacar eso de mi pecho después de ver a Cendejas entrar de cambio. Cendejas es suplente en Estados Unidos. Pensé que ibas a continuación a decir el Tata Martino. Exacto, gracias Tata. Gracias, Otro de los Tata. males que nos dejó. Ustedes saben eso. Los Martino. Tata Fats. Después de ver Tata a Fats. Cendejas, Sí. Cendejas entrar de cambio con Estados Unidos, es suplente allá. Bueno, ni siquiera entró de 26, jugador 26, ni siquiera lo iban a llamar. Y durante el proceso ni siquiera Claro. formó parte de. Y contra Senegal entró de Para cambio. mí, de verdad, es el mejor en su posición en Te la voy a liga. decir una cosa. Estaríamos mejor con Cendejas que con el Te voy a Piojo decir una Alvarado. cosa. Es el único futbolista México-estadounidense que milita en la selección de los Estados Unidos, Claro. que sí necesitábamos. Sí, totalmente. Porque de los otros, el que me digas, siempre tuvimos algún reemplazo. Sí. Y además el único que supera en calidad al que está en su posición. Exactamente. Sí. O sea, Sí. Hércules Gómez, teníamos con quién. Chicharito entre, ¿no? Campeones de goleo al mismo tiempo. El Pocho Castillo, teníamos de sobra. El Gringo Torres, teníamos de sobra. Es decir, no ha habido hasta ahora uno solo que digamos, ese debíamos ser nuestro. Ese sí. Y ese era Cendejas. Ese sí. Estaríamos mejor con Cendejas que Así con el Piojo es, Alvarado. Así es. Ni hablar. Así es. En fin, ¿quién es mejor? México. Estados Unidos. México. Te veo con dudas, mi hermana. No, sí. ¿Sí para o no? para mí México, y sobre todo el tema es que yo siento que en Estados Unidos no hay ni expectativa ni presión. De acuerdo. Y es irrelevante, la gente, Sí. los boletos que primero se agotaron fueron los de México. Todavía hay boletos para ver la selección de Estados Unidos disponibles. Claro. Entonces, sí hay una enorme... Todavía hay boletos, claro, sí, es cierto. A ver, repite eso. Todavía hay todo eso. boletos para ver a Estados Unidos. Te digo porque diario me meto en el portal de FIFA, etcétera. ¿Y eso? Y me causó curiosidad. De hecho, el boleto más solicitado fue el de la inauguración, el partido inaugural. Sí, porque además es la primera vez que México a nivel de anfitrión hace un partido inaugural. Lo platicábamos hace rato. Antes de 2002, el campeón defensor era el que hacía el partido inaugural. Correcto. Ahora a México le corresponden los honores. Y lo primero que se agotó fue, me parece que fue México y Colombia, en la México, plataforma FIFA. Corea. Colombia, no, o sea, México como selección y la Colombia, selección, selección, ya. Argentina también Ya te entendí. se agotaron rápido, Ya. pero eso no pasa en Estados Unidos. No, claro, a ver. Faltan 10 días para que empiece el Mundial. Pero faltan 2 días para que empiecen las finales de la NBA. Eso es lo que están hablando en Estados Unidos. Esto. Y Spurs contra Knicks. que es además una final, y perdón que lo diga, en donde hay un equipo de la ciudad de Nueva York. Claro. Es un tema nacional. Y los Knicks, que no Ganan llegan a el las 76. finales desde el 99. Siempre son y que no son underdog campeones totalmente, sí. desde los 70. Bueno, Phil Jackson fue campeón con esos Knicks en el 73. Eso es cierto, bien hecho, caballo, el último campeonato de Nueva York. De acuerdo. Entonces, hoy se habla mucho más de las finales de la NBA y de Jalen Brunson contra Víctor Wembanyama que del Mundial. O del canje de Myles Garrett en la NFL de Cleveland a los Rams de Los Ángeles que del Mundial. Es la prensa latina en Estados Unidos la que habla de la selección de este. iba a Totalmente. decir. Esto también iba a lo mismo. Andamos por Nosotros nos encargamos de ellos. Exacto. Es que ni siquiera en la prensa, en la prensa impresa, o sea, tú te metes a algún portal o buscas un periódico que todavía ya se venden, ni siquiera, o sea, en las últimas páginas habrá algo pequeño de selección, pero no hay ni ese volumen de periodistas siguiéndolo, porque he estado en 2019, a mí me tocó cubrir a Panamá en Copa Oro. Cuando eliminan a Panamá, paso al lado de Estados Unidos, que llegó a la final. Y en el centro de alto rendimiento, la mayoría éramos latinos. O sea, realmente no había periodistas de allí, de habla inglesa, o sea, anglosajones como 5 tal. por 30. Sí, yo te diría menos. Ok. 3, 4, cuando muchísimo. 3 por 30. Exactamente. 10%. Y la mayoría, Prensa y la hispana. mayoría éramos Telemundo, Univisión, ESPN, etcétera, ¿no? Entonces sí siento que no hay ni la expectativa. Cuando no clasificaron al Mundial de Rusia tampoco pasó nada. Si aquí no trascienden, tampoco pasa nada. Por ahí les toca en el grupo, pues estaba revisando, si pasan de segundos de grupo, está Bélgica en el grupo G. O sea,
no sé si trascenderían, pero creo que tampoco Regularmente pasa los nada. que arman algún tipo de crítica en la televisión de los Estados Unidos son exfutbolistas. O Lalas, Sí. o Hércules. Donovan. Sí, algunos. Twelman, ¿no? También Twelman. Sí. Ok, bueno, ellos. Porque los que cubren la selección de los Estados Unidos, pues no se van a pelear cuando es su única fuente y hacen un trabajo más de relaciones públicas. Y las grandes personalidades de Estados Unidos ni le saben, ni le interesa, ni nada. Y no saben tampoco discutir de fútbol. No tienen otra cosmogonía, otra configuración cerebral de cómo ven ellos el fútbol cuando lo ven. Tenemos que hacernos cargo con nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo no hay, por ejemplo, fíjate nada más. Yo un día le digo a Hércules Gómez, Sergiño Dest, qué malo es ese güey. Yo pensé que Hércules se iba a aprender, ¿no? No digo que me dio la razón, pero no me lo debatió. Ya. Le digo, Pulisic, yo esperaba que iba a ser la clave. Cuando ¿quién fue? Chelsea quedó campeón de la Champions, ¿no? A la banca. Ni a la banca. Oh, yo pensé que el gran Pulisic me iba a llevar al Milan. Pulisic es de lo más irregular que hay. México tampoco tiene de esos, caballos. Exactamente. No nos ¿Cómo agrandemos. O sea, México en el Milan tampoco está tiene de Santi, esos pero hoy. tampoco- Qué bueno que no tenemos un Pulisic. ¿Para qué? No tenemos de esos. Es que tú dices, no marcó diferencia en la final de la Champions. No jugó. ¿Qué Tenemos mexicano No sí tenemos marcó mexicanos. diferencia en la final de la Champions? Rafa la ganó hace 20 años. El Chicharito contra por lo menos se Arsenal murió de Thierry algo en Henry. la final. Ah, no, La por perdió. supuesto. Sí, Contra pero- el mejor Barça de la historia, Sí. que era lo normal que lo ganara el Barça contra el United. Rafa Márquez Chicharo sí fue hizo titular. diferencia. Ganó. Sí, era Sí, hizo titular. diferencia. Era titular y hace 20 años le ganó al Arsenal. ejemplo, sí es pero no preocupante. tenemos mexicanos en la élite No, hoy tampoco, marcando pero diferencia. Sí es preocupante, por ejemplo, revisamos aquí justo esta lista que nos ponen. Muchos jugadores en ligas muy importantes, más que futbolistas mexicanos, y creo que los cuatro coincidimos que ahorita la selección mexicana juega mejor. Sí. Sin que sea además una época especialmente Al contrario. poderosa de la selección mexicana. Mira, ¿no? Eso en sí. donde ellos pusieron una selección, la titular fue en la Nations League. Y no pudieron, ¿eh? No pudieron. No pudieron. En la Copa Oro pusieron una selección BC. Nos iban ganando 1-0. Diego Luna, ¿no? Con Diego, que no lo llevan. El Pero Diego están todos Luna, los comerciales. futbolista. Pero están todos los comerciales. Sí. Que además no, No lo va al llevan. mundial, no va al mundial. lo llevan. No va al mundial. No lo llevan. De acuerdo, pero él metió el 1-0. Y se le ganó en Copa Oro. Sí, sí. Pochettino parece que está a fuerzas, cobrando. O sea, ¿cómo es que no fueron tus jugadores importantes que les diste descanso? No, papá, ¿y cómo ibas a preparar el equipo? Y luego cuando llega, dice ahora que hay reportes europeos que Pochettino dice, sí, aquí estoy. Aquí estoy. No les interesa y nadie les va a decir nada. Porque tampoco se pelean los dueños del fútbol de los Estados Unidos, como por lo menos se pelean los nuestros, aunque sea por el dinero. O por los derechos. A ver, ponme la lista otra vez de los Estados Unidos, por favor. Si eres tan amable. Uy, es que el mundial pasado llegaron a octavos de final más lejos que México. Sí, por Dios. El peor mundial de México. El peor mundial. recientemente. Es que cuando se enfrentaron México y Estados Unidos, sí, por una estupidez del Vasco Aguirre, su cambio táctico antes del minuto 30, minuto 28, sacar a Ramón Morales. También hay que decirlo. No le cobran un penal a favor a México. Sí, no, mano. Pero bueno, pero lo del Vasco lo es Sí, pero fue un terrible partido. Sí. O sea, México hace muy mal. Fíjate nada más. Gio Reyna es más grillo, él y su papá, que futbolista. Weston McKennie. Cuando yo narraba, que me daban la Juventus, gracias a Dios, porque además era mi equipo desde niño, Weston McKennie era el ballet. Le cargaba las maletas a Juan Guillermo Cuadrado. Yo no he visto un tipo. Es decir, yo me imagino cómo es que Weston McKennie llegó al fútbol, digo yo. Lo habrán corrido del básquetbol, del fútbol americano, del atletismo, y dijeron, güey, Pero a ver, vete al fucho. Vete al no fucho. tenemos un jugador nosotros. Lo que Bueno, tienen Que ellos. tenga tanto tiempo tampoco. Lo que tienen ellos es y no influencia de la que te da gripe. Influenza. No, ¿sabes qué creo yo? Y Christian Pulisic. ¿Sabes, Álvaro? Yo creo que ahí no es que tengan influencia. Para mí, saben mejor mover el negocio, porque de marketing saben. O sea, ¿cuáles son las ligas? Tú vas a un partido de béisbol y ves todo el marketing que hay en torno a un partido. Ah, bueno, no partido, no, un juego, porque no es un partido. A un juego de pelota.
vas a la NBA, vas a un parque de Disney, lo que sea. Ellos saben mercadear mejor sus jugadores y además no cuestan tanto como los mexicanos. Te voy a decir el ejemplo. Cierto. El ejemplo. Al no costar tanto, ya ahí tienen una ventaja comparativa de sacarlos y venderlos jóvenes. Lo que estás diciendo, tienes absolutamente toda la boca llena de razón, porque no hay otra explicación para que Julián Araujo, jugador de selección mexicana, pero estadounidense, haya llegado a Europa. Yo narraba al muchacho en Más Julián al Barça. O sea, Sí. además llegó al equipo. Barça. O sea, yo narraba a Julián Araujo en la MLS. Yo decía, es increíble que este muchacho sea futbolista y que haya llegado al Barça, que después lo mandaron. Sí, no se fue a las Yo digo, las Palmas. es lo que dices tu hermana. No, y Tienen los conectes, la Y conexión. ahí te digo algo, ahí hay que aprenderle, porque si tú tienes más Claro. talento y ellos tienen algo que te puede funcionar, ¿qué está haciendo Yo Estados te Unidos? diría A mí que me sí. faltaría. Que sí sería bueno que les aprendieran, pero a los de aquí no les interesa. No, porque aquí Porque el más mercado dinero. interno, Ese es el el problema. mercado interno aquí es muy poderoso. Sí, totalmente. A ver, todos esto, Pulisic se va muy joven al Dortmund, ¿no? Y del Dortmund va al Chelsea, del Chelsea va al Milan. McKennie también, saliendo él es del FC Dallas, ¿no? Se va muy joven también a jugar a Europa. Brendan Aronson, que juega en el Leeds, también de Philadelphia Union, se va muy joven a jugar. O sea, son futbolistas que salieron muy jóvenes. Y que no existe esa tentación, porque aquí en México pasa. Si medianamente te estancas en Europa, sabes que cuando regreses a México vas a cobrar mucho más de lo que cobras allá y de lo que cobrabas cuando jugabas acá. Allá no necesariamente existe ese mercado local que te está haciendo ojitos y que te está buscando para traerte a la primera. Porque además tienen sus tarifas salariales, ¿no? Además. Sí. Ah, Bien, es no. una liga con tope. Miren, yo siempre he dicho una cosa, sobre todo pasa en los últimos años, cuando dicen ha crecido el fútbol de los Estados Unidos porque la MLS llega más lejos y la complica, diría, es relativo. Los mejores equipos de la MLS, su calidad depende de la menor cantidad de futbolistas estadounidenses que tengan. Los Ángeles FC juega con 3 estadounidenses. Los demás todos son de culturas futbolísticas. Ah, no, pues agárrate a... ¿Quién te gusta, Toñito? ¿Colorado? No. Cuando veo un equipo de... Porque usted chequese los últimos lugares del standing de la MLS. Juegan 9 estadounidenses, 8 estadounidenses, 6 estadounidenses. Casi todos son estadounidenses. Pero también tiene que ver, Álvaro, en ese sentido, y a ver, no pretendo defender a US Soccer ni mucho menos, pero sí Pareciera. cuando uno empieza a sobresalir, sí se da el brinco es a Europa. O sea, en parte también... Porque nadie te lo va a pagar mejor. Está bien. Pero lo sueltan rápido. O sea, aquí el dueño del equipo perjudica mucho al jugador. Primero, para que tengas chance, que aparezca un Gilmore a cada no sé cuántos Pero millones. lo perjudica como, hermana, si lo haces Estorba. millonarios. No, pero estorba en las pero negociaciones, claro. no facilita su salida. No, o sea, Ellos priorizan. ¿Quieres que te ellos, den ya sí, ellos van al 50 millones negocio, de dólares por el lo bicho cual de es 17 entendible. Ellos van a la suya, pero no piensan Voy en al el caso- beneficio del futbolista voy al caso de Rodolfo ni del Pizarro. fútbol mexicano. ¿Traes calculadora, Antonio Valle Sí, Cantarrey? en celular. ¿Cuánto le toca de porcentaje al jugador por transferencia? Ponle 10%. Ok. Pensaría que más, pero está bien. ¿20% quieres ponerle? 15%. Ponle 15%. Después checo otra vez la reglamentación. Digo, me han invitado a ser representante, pero no. Ok, chéquemelo, hermana. Compraron a Rodolfo Pizarro en Monterrey, ¿no? Sí. 17 millones de dólares. Ok. ¿Cuánto es el 15% de 17 millones de dólares? Es por punto 15. 1.7 más la mitad. Sí, es 2 millones. Del 15, la ley dice que entre el 15 y el 20, el Muy valor bien. total del traspaso. Pongámosle el Depende 10, del contrato, 2,5. fichas negociadas, Eso es el 15%. porcentajes 15. de su representante. Ok. Había unas ofertas por Pizarro. Apúntale ahí, 2.5. Ok, 2.5. De 8 millones de dólares. ¿Cuánto es el 15% de 8 millones de dólares? 800,000 más El 400,000. ingeniero 6.200.000. ¿Qué va a elegir el jugador también? O sea, no solamente es el directivo que estorba su salida, también el jugador dice, también. papá, Pero también comodidad. ¿Tú ¡Papá! te acuerdas hablando de Pizarro cuando se fue al Inter? Que decían Sí. que se quedara, que habían opciones de ir a Europa. ¿Y qué dijo él que le había dicho Beckham? No, ven al Inter y de aquí te van a ver de Europa, cosa que sabíamos que no era cierta. Bienvenidos a Fútbol de Gigantes MX, la casa de los grandes debates del fútbol mexicano. Hoy tenemos un tema que está provocando opiniones divididas en todo el país, porque por primera vez en la historia de los mundiales, la selección mexicana llegará a una Copa del Mundo con 3 futbolistas naturalizados que no tienen raíces mexicanas directas por parte de sus padres. Una decisión que para algunos representa la evolución natural del fútbol moderno, pero para otros es una señal preocupante sobre el desarrollo del talento nacional. Javier Aguirre ya tiene definida su lista para el Mundial 2026 y dentro de ella aparecen nombres que han generado una enorme conversación. Julián Quiñones,
Álvaro Fidalgo y otros futbolistas que encontraron en México una segunda patria futbolística y que ahora tendrán la responsabilidad de defender la camiseta verde en el torneo más importante del planeta. Nunca antes había sucedido algo similar en la historia del tricolor. México había contado con naturalizados en diferentes etapas, pero jamás había llegado a una Copa del Mundo con una presencia tan marcada de jugadores nacidos fuera del país y sin ascendencia mexicana directa. La gran pregunta es inevitable. ¿Esto fortalece o debilita a la selección mexicana? Porque si algo ha caracterizado históricamente al fútbol mexicano, es el orgullo por representar una identidad nacional muy fuerte. Durante décadas, la base del Tri estuvo formada por jugadores nacidos y desarrollados dentro del país. Futbolistas que crecieron soñando con vestir la camiseta nacional desde niños. Sin embargo, el fútbol moderno ha cambiado radicalmente. Hoy las selecciones nacionales compiten en un entorno globalizado donde cada vez es más común ver jugadores nacidos en un país representando a otro. Francia, España, Portugal, Marruecos y muchas otras selecciones han construido proyectos exitosos aprovechando esa diversidad al menestad. México parece haber decidido seguir ese camino. Lo más interesante es que estos jugadores no llegaron por casualidad. Julián Quiñones construyó una carrera extraordinaria dentro de la Liga MX, convirtiéndose en uno de los delanteros más peligrosos del continente. Álvaro Fidalgo se transformó en una de las figuras más importantes del fútbol mexicano gracias a su desempeño en el América. Ambos demostraron durante años su compromiso con el fútbol nacional antes de recibir una oportunidad con la selección mexicana. Por eso Javier Aguirre ha defendido públicamente la idea de convocar a los mejores jugadores disponibles independientemente de dónde hayan nacido. Para el vasco, lo importante es el rendimiento, el compromiso y la capacidad de competir al máximo nivel cuando llegue el momento decisivo. Pero la polémica sigue creciendo porque existe otro sector que considera que la presencia de 3 naturalizados refleja un problema estructural. Muchos aficionados se preguntan por qué una nación con más de 130 millones de habitantes necesita recurrir a futbolistas nacidos fuera de sus fronteras para reforzar una convocatoria mundialista. La crítica apunta directamente a los procesos de formación, al trabajo en fuerzas básicas y a la dificultad que han tenido muchos jóvenes mexicanos para consolidarse tanto en la Liga MX como en el fútbol europeo. Desde esa perspectiva, la convocatoria de naturalizados sería una solución inmediata a un problema mucho más profundo. Sin embargo, la realidad suele ser más compleja que un simple debate entre estar a favor o en contra, porque cuando un futbolista decide representar a México, acepta también una enorme responsabilidad. La presión de vestir la camiseta nacional es gigantesca. Las críticas aparecen después de cada partido, las expectativas son enormes y la exigencia nunca desaparece. Los naturalizados que llegan al Tri saben perfectamente que serán observados con más atención que cualquier otro jugador. Cada error será analizado, cada acierto será debatido y cada actuación quedará bajo el escrutinio de millones de aficionados. A medida que se acerca el Mundial 2026, el tema seguirá ocupando titulares. México será anfitrión y la presión por realizar una actuación histórica será inmensa. Aguirre tendrá que demostrar que sus decisiones fueron correctas y que eligió a los futbolistas capaces de competir contra las mejores selecciones del mundo. Los naturalizados tendrán la oportunidad de escribir una página inédita en la historia del fútbol mexicano. Y la afición, como siempre, será quien tenga la última palabra cuando el balón comience a rodar y los resultados hablen por sí solos. Porque en el fútbol las opiniones importan, pero al final lo único que realmente cuenta es lo que sucede dentro de la cancha. Y mientras la discusión sigue creciendo en redes sociales, programas deportivos y entre los propios aficionados, Javier Aguirre parece mantenerse firme en su postura. El entrenador mexicano entiende perfectamente el peso histórico que tiene esta decisión, pero también sabe que el Mundial 2026 no será un torneo cualquiera. Será la Copa del Mundo donde México volverá a ser anfitrión, donde millones de personas estarán observando cada movimiento del Tri y donde no habrá margen para experimentos fallidos. Por eso el vasco ha optado por algo que considera fundamental: llevar a los jugadores que realmente puedan competir al máximo nivel, sin importar el lugar donde nacieron.
Y aunque para muchos esto rompe con una tradición histórica, para otros representa una señal de que el fútbol mexicano finalmente está entrando en una mentalidad más global, porque hoy el fútbol internacional ya no funciona bajo las reglas del pasado. Las selecciones más exitosas del mundo mezclan culturas, estilos y orígenes distintos. Francia ganó un mundial con un plantel multicultural. Marruecos sorprendió al planeta utilizando futbolistas nacidos en distintos países europeos. España y Portugal también han aprovechado la diversidad para fortalecer sus proyectos. Entonces surge otra pregunta incómoda. ¿Por qué México tendría que cerrarse a esa posibilidad si el reglamento lo permite? ¿Y si esos jugadores han demostrado compromiso con el país? La polémica se vuelve todavía más intensa cuando aparece el nombre de Álvaro Fidalgo. Durante años, el mediocampista español se ganó el cariño de la afición azulcrema gracias a su calidad técnica, su inteligencia en la cancha y su compromiso absoluto con el Club América. Poco a poco comenzó a surgir la idea de verlo vestido con la camiseta de la selección mexicana y aunque al principio parecía algo lejano, el tiempo terminó acercándolo cada vez más al entorno del Tri. Hoy muchos consideran que Fidalgo podría convertirse en uno de los mediocampistas más importantes para Javier Aguirre en la Copa del Mundo. Su visión, su capacidad para controlar los partidos y su experiencia en escenarios de presión lo convierten en una opción muy atractiva para el cuerpo técnico. Pero precisamente ahí nace otra parte del debate, porque mientras algunos celebran la posibilidad de tener a un jugador de esa calidad en la selección mexicana, otros se preguntan dónde quedaron los mediocampistas mexicanos que deberían ocupar ese lugar. Y esa pregunta no tiene una respuesta sencilla. La realidad es que durante años el fútbol mexicano ha enfrentado problemas en la formación de jugadores creativos capaces de consolidarse al más alto nivel internacional. Muchos jóvenes aparecen con talento, pero pocos logran mantener regularidad o dar el salto definitivo hacia Europa. Y mientras eso ocurre, futbolistas naturalizados comienzan a ganar espacio dentro de la conversación nacional. El caso de Julián Quiñones es todavía más impactante por la dimensión mediática que alcanzó. El delantero colombiano construyó una carrera espectacular en la Liga MX, convirtiéndose en figura tanto con Atlas como con América. Su potencia física, velocidad y capacidad goleadora lo llevaron rápidamente al radar de la selección mexicana. Cuando finalmente se confirmó su proceso de naturalización, las reacciones fueron inmediatas. Hubo aficionados emocionados porque consideraban que México necesitaba un delantero con esas características, pero también hubo quienes criticaron duramente la decisión argumentando que el país debía apostar únicamente por futbolistas nacidos en territorio nacional. Aún así, Quiñones ha intentado responder dentro de la cancha. Cada partido con el Tri representa para él una oportunidad de demostrar que su compromiso es genuino y que realmente desea aportar algo importante al fútbol mexicano. Porque si algo queda claro en todo este contexto es que los naturalizados también sienten la presión, saben perfectamente que cualquier error será utilizado como argumento por quienes están en contra de su presencia en la selección. Saben que deberán rendir al máximo para ganarse el respeto completo de la afición mexicana. Y probablemente por eso mismo llegan al Mundial con una motivación enorme. Quieren demostrar que pueden marcar diferencia en el torneo más importante del planeta. Quieren dejar huella en la historia del Tri. Quieren callar críticas con fútbol. Mientras tanto, Javier Aguirre continúa preparando una convocatoria que promete generar controversia desde el primer minuto. El propio entrenador reconoció hace poco que ya tiene prácticamente definidos a sus 26 futbolistas para el Mundial y que entiende perfectamente que habrá polémica con algunos nombres. Y es lógico, siempre ocurre cuando se acerca una Copa del Mundo. Siempre existen jugadores que sienten merecer una oportunidad y aficionados inconformes con ciertas decisiones. Pero esta vez, el debate tiene un ingrediente adicional: los naturalizados. Porque no se trata solamente de discutir rendimientos futbolísticos, sino también de hablar sobre identidad, pertenencia y representación nacional. Y ahí es donde las emociones suelen explotar. Muchos aficionados consideran que vestir la camiseta de México debe ser un privilegio reservado únicamente para quienes nacieron en el país. Otros piensan que lo verdaderamente importante es el compromiso y el amor mostrado dentro de la cancha. El problema es que ambas posturas tienen argumentos válidos y por eso la discusión parece no terminar nunca.
Lo que sí parece claro es que México necesita elevar urgentemente su nivel competitivo si realmente quiere aspirar a algo importante en el Mundial 2026. Porque más allá de la polémica sobre los naturalizados, la selección sigue arrastrando problemas futbolísticos importantes. El funcionamiento colectivo todavía genera dudas, el equipo sigue sufriendo defensivamente en ciertos momentos y la presión mediática alrededor del Tri aumenta cada día más. Además, el Mundial en casa puede convertirse en una ventaja enorme o en una presión insoportable dependiendo de cómo arranque el torneo. Aguirre lo sabe perfectamente. Por eso intenta construir un grupo sólido mentalmente, capaz de soportar el ambiente gigantesco que rodeará al equipo durante toda la competencia. Y quizá por eso mismo decidió apostar por jugadores con experiencia, personalidad y capacidad para competir bajo presión sin importar su lugar de nacimiento. El fútbol moderno exige resultados inmediatos y el vasco entiende que en un mundial no existe tiempo para sentimentalismos. Si considera que un naturalizado puede aportar más que otro futbolista nacido en México, lo convocará sin miedo. Esa parece ser la filosofía actual del cuerpo técnico. Pero claro, eso también significa asumir riesgos enormes, porque si México fracasa en el mundial, las críticas serán brutales. Muchos señalarán directamente la decisión de llevar naturalizados, dirán que se perdió identidad, que se dejó de confiar en el talento mexicano y que el proyecto fracasó. En cambio, si el Tri logra una actuación histórica, entonces probablemente esta generación será recordada como la que rompió paradigmas y abrió una nueva etapa para la selección mexicana. Así de radical puede cambiar la percepción pública en cuestión de semanas. Y mientras el debate continúa creciendo, el entorno internacional también observa con atención lo que ocurre en México. Algunos medios extranjeros consideran interesante esta transformación del Tri. Otros creen que refleja cierta desesperación por encontrar soluciones inmediatas rumbo al Mundial. Lo cierto es que México sigue siendo una selección con enorme peso comercial, con una afición gigantesca y con una presión mediática incomparable en la región. Cada decisión genera titulares. Cada convocatoria provoca discusiones intensas. Y el tema de los naturalizados no será la excepción. De hecho, ya hay quienes consideran que esta Copa del Mundo podría marcar un antes y un después en la historia del fútbol mexicano, porque dependiendo de lo que ocurra en 2026, la Federación Mexicana podría adoptar definitivamente una postura mucho más abierta hacia los naturalizados en futuras generaciones. Si el proyecto funciona, probablemente veremos más casos similares en el futuro. Si fracasa, el rechazo podría ser tan fuerte que el tema quedaría prácticamente descartado durante muchos años. Por eso el Mundial será determinante no solamente para Javier Aguirre y sus jugadores, sino también para el futuro del propio fútbol mexicano. La responsabilidad es gigantesca. Los ojos del mundo estarán puestos sobre el Tri. Y dentro de toda esa presión, los naturalizados tendrán que demostrar que pueden cargar el peso de representar a México en el escenario más grande del deporte. El balón decidirá quién tenía razón. Porque al final, como siempre ocurre en el fútbol, las opiniones quedan atrás cuando empieza a rodar la pelota. Y ahí, en la cancha, no importará el lugar de nacimiento, no importarán las discusiones de televisión ni las guerras en redes sociales. Solamente importará ganar, solamente importará competir, solamente importará demostrar si esta selección mexicana realmente está lista para enfrentar el desafío más grande de su historia reciente. Y quizá justamente por eso esta historia ha generado tanta pasión, tanta polémica y tanta expectativa. Porque el Mundial 2026 no será solamente un torneo de fútbol para México. Será una prueba definitiva sobre la identidad, la evolución y el verdadero nivel competitivo del Tri frente al mundo entero.